Hoy nos sumergimos en un documento que a primera vista podría parecer, no sé, material de archivo para historiadores del derecho, Aburridísimo, sí. pero que en realidad es la clave para entender el paisaje, la política y hasta los conflictos de gran parte del Medio Oriente moderno. Hablamos del Código de Tierras Otomano de 1858. Exacto. Y nuestra fuente principal es un comentario jurídico fascinante de 1927, escrito cuando el código todavía se usaba en Palestina. Esto nos permite ver no solo la ley en el papel, sino, bueno, cómo chocaba con la vida real. Totalmente. Y esa es la misión de hoy, creo yo, descifrar ese choque. No vamos a recitar artículos, para nada. No, por favor. Vamos a explorar las grandes ideas que había detrás. O sea, cómo concebía un imperio en plena modernización la idea misma de propiedad. Y sobre todo, ¿qué pasaba cuando esa lógica imperial de Estambul se encontraba con tradiciones milenarias en una aldea remota? Ahí está la tensión. Ahí está la historia. Y está llena de pragmatismo, contradicciones y soluciones de lo más sorprendentes. De acuerdo, entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué en 1858? ¿Por qué el Imperio Otomano decide de repente reorganizar por completo algo tan fundamental como la tenencia de la tierra? ¿Cuál era el problema que intentaban resolver? El problema, en una palabra, era el control. Antes de 1858, el sistema era un mosaico, un caos de costumbres locales, leyes religiosas, acuerdos casi feudales. Muy descentralizado, imagino. Exacto. Y desde la perspectiva del Estado era caótico. La fuente que usamos es muy directa en esto. Dice que el objetivo del código era poner fin a la progresiva privación al Estado de derechos muy valiosos. Ah, o sea que era un tema de dinero y poder. En pocas palabras, el imperio sentía que su activo más importante, la tierra, se le estaba escapando de las manos. O sea que no se trataba de una simple reforma administrativa, para aclarar quién era dueño de qué. Esto suena más a una jugada de poder, a un intento del gobierno central por reafirmar su autoridad. Es exactamente eso. Fue un pilar del Tanzimat, el gran periodo de modernización otomana. Los objetivos eran dos, y muy claros. Primero, crear una relación directa entre el agricultor y el Estado. Eliminar intermediarios. Justo. Querían sacar de la ecuación a los terratenientes locales, a los recaudadores de impuestos, a todos los que se quedaban con una parte del poder y la riqueza. ¿Y el segundo objetivo? El segundo, que iba de la mano, era formalizarlo todo. Crearon un sistema de registro y títulos de propiedad, los famosos tapú. La idea era que cada parcela estuviera documentada. Y con todo documentado, me imagino que el flujo de impuestos hacia la capital se volvía mucho más seguro, mucho más predecible. Por supuesto, era una herramienta de centralización fiscal y política. Al registrar la tierra y el cultivador, el Estado no solo aseguraba sus ingresos, también debilitaba esas estructuras de poder local que competían con él. Fue una transformación radical. Entendido. Un movimiento para modernizar y centralizar el poder. Con ese contexto claro, vayamos al corazón del asunto. ¿Cómo clasificaba el código la tierra? Porque aquí es donde nuestra idea moderna de público versus privado se queda corta. Se queda cortísima. El código crea 5 categorías, pero para entender la filosofía detrás de todo, hay que centrarse en el contraste fundamental entre dos de ellas, la tierra mulk y la tierra miri. Mulk y Miri. Sí, estas dos categorías representan dos mundos, dos formas completamente distintas de entender qué es la propiedad. Bien, empecemos por la que parece más familiar, la tierra mulk. ¿Qué tan cerca está este concepto de lo que hoy entendemos por propiedad privada? ¿Hay alguna diferencia oculta? Es lo más parecido que vamos a encontrar. La tierra mulk era propiedad privada absoluta. El dueño poseía lo que la ley otomana llamaba el rakaba. ¿Rakaba? Es la titularidad legal última y completa del bien. Esto le daba una libertad casi total. Podía venderla, regalarla, dejarla en herencia, hipotecarla o, algo muy importante, dedicarla a un fin piadoso a perpetuidad, a través de una fundación religiosa, un waqf. Ajá. Se regía por la ley sagrada islámica, que estaba codificada en la Meyele, y funcionaba de forma muy similar a la propiedad privada en Occidente. Vale, eso es bastante claro. Pero la gran mayoría de la tierra productiva, la tierra agrícola, ¿no era mulk? Para nada, era miri.
Y aquí es donde las cosas se complican de verdad. ¿Qué significaba entonces poseer tierra miri? Aquí está el giro conceptual. En la tierra miri, el rakaba, la propiedad última, siempre pertenecía al Estado. Siempre. Siempre. El individuo no era un propietario en el sentido pleno, sino un poseedor. Tenía el derecho de cultivar la tierra y disfrutar de sus frutos, un usufructo, pero no era el dueño. La fuente lo describe muy bien. Es casi como un arrendamiento a perpetuidad con el Estado, Un arrendamiento. pero con condiciones muy específicas y muy restrictivas. Espera un momento. Si yo fuera una agricultora en 1890 y mi familia llevara generaciones cultivando la misma parcela de tierra Mekiri, ¿qué es lo que no podría hacer? ¿Cuáles eran esas restricciones en la práctica? Las restricciones eran enormes y definían por completo tu relación con la tierra. Por ejemplo, sin un permiso expreso del Estado, no podías construir edificios permanentes. Ni una casa. Nada, tampoco podías cambiar el uso de la tierra. Si era para cultivar trigo, no podías de repente empezar a usarla para fabricar ladrillos o plantar un bosque. Tus derechos, y cito la fuente, estaban virtualmente limitados al uso de la superficie de la tierra para el propósito del cultivo. Es decir, que el Estado era el dueño de todo lo que no fuera estrictamente la capa superficial de tierra cultivable. El subsuelo, el potencial para construir, todo eso seguía en manos del gobierno. Exacto. Se siente increíblemente precario para el agricultor. Sí, muchísimo. Lo era. Limitaba enormemente la autonomía y la capacidad de inversión, pero claro, desde la perspectiva del Estado, tenía una lógica férrea. Se aseguraba de que la tierra más valiosa del imperio se mantuviera productiva para la agricultura. Que era la base de su economía y sus impuestos. Justo. Las otras tres categorías, para completar el cuadro, eran la mefkufi, las tierras waqf o religiosas, la metruké, tierras de uso comunal como caminos o pastos, y la mevat, la tierra muerta o baldía. Pero el verdadero drama legal y social se jugaba en la tensión entre mulk y miri. Y me imagino que esa tensión no tardó en generar problemas prácticos. La vida real es desordenada. ¿Qué ocurría cuando estas dos categorías chocaban en la misma parcela? Buena pregunta. Pienso, por ejemplo, en un agricultor con tierra miri que, con o sin permiso, planta un olivar o construye una casa de piedra. Los árboles y la casa son mejoras, una inversión privada. Se sentirían como propiedad mulk. Claro. Pero están sobre tierra que pertenece al Estado, tierra miri. Has dado en el clavo de uno de los mayores dolores de cabeza jurídicos del sistema. Para resolver esta contradicción, los juristas otomanos crearon una figura legal híbrida, casi un Sí. monstruo de Frankenstein jurídico. Se le conocía como quasi-mulk. Quasi-mulk. Suena complicadísimo. Y lo era. La solución fue separar legalmente las mejoras de la tierra. Los árboles, el viñedo o el edificio se consideraban propiedad privada, mulk, del individuo. Ajá. Mientras que el suelo sobre el que se asentaban seguía siendo propiedad estatal, miri. ¡Qué lío! O sea que en una misma parcela tenías dos regímenes de propiedad y, en efecto, dos dueños. Exactamente. El Estado era dueño de la tierra y el individuo era dueño de los olivos que crecían en ella. Es como ser dueña de mi apartamento en el 5º piso, pero no del edificio ni del terreno. Me imagino las discusiones. Estos son mis olivos, y el otro respondiendo, sí, pero es mi tierra. Suena a una recepa para el conflicto perpetuo. Era una pesadilla para la seguridad jurídica. La propia fuente que analizamos es muy crítica. Describe esta figura como una serie de disposiciones intrincadas que no han tenido mucho éxito. O sea, un fracaso. Un fracaso. Piensa en lo que implicaba para vender, heredar o hipotecar. ¿Qué estabas vendiendo exactamente? ¿Solo los árboles? ¿El derecho a tenerlos sobre tierra ajena? Era un laberinto legal. ¿Y cuánto tiempo duró este experimento? ¿Se dieron cuenta de que no funcionaba? Afortunadamente sí. Una ley provisional de 1913 llegó para poner orden y prohibió la creación de nuevas propiedades de este tipo. Ah, bien. A partir de esa fecha, la regla se simplificó drásticamente. Cualquier mejora realizada en tierra miri pasaba a formar parte de la tierra y por lo tanto también era del Estado. Se acabó la dualidad. Fue un reconocimiento de que habían creado un sistema demasiado complejo. Demasiado complejo para ser funcional, sí. Es fascinante ver cómo intentaban parchar el sistema. Pero eso es un conflicto dentro de la propia ley. ¿Qué pasaba cuando todo el código,
con su lógica centralizadora, chocaba contra un muro de ladrillos, contra una tradición local que llevaba ahí siglos. Esa es quizás la parte más reveladora de todo el análisis. El código establecía reglas muy claras sobre la herencia de la tierra Mire, por ejemplo, pero la fuente nos dice, de forma categórica, que en la práctica, costumbres antiguas e invariables a menudo prevalecían sobre la ley escrita del imperio. Tienes un imperio con todo su poder legislativo de un lado y una costumbre de aldea del otro. Parece una colisión inevitable. Cuando un caso así, por ejemplo, una mujer reclamando la herencia que la ley le otorga, llegaba a un tribunal otomano, ¿quién ganaba? Aquí viene lo asombroso. En la mayoría de los casos, ganaba la costumbre local. ¿En serio? Sí, el tribunal, que era un brazo del Estado imperial, decidió de forma consciente ignorar su propia ley. Y la razón que da nuestra fuente no es jurídica, sino profundamente pragmática. ¿A qué te refieres? ¿Por qué un juez imperial no aplicaría la ley imperial? El ejemplo más claro es el de la herencia de las mujeres. La ley otomana les daba derechos sucesorios sobre la tierra. Sin embargo, en muchas comunidades existía una costumbre muy fuerte de excluir a las mujeres de la herencia de tierras comunales, especialmente si se casaban con alguien de fuera de la aldea. La lógica era mantener la tierra dentro del clan, supongo. Exacto. Y los tribunales validaban esa exclusión, a pesar de que era ilegal según el código. Pero, ¿por qué? Porque el autor del comentario explica que imponer la ley a rajatabla habría tenido consecuencias sociales catastróficas. Cito textualmente: habría sumido a la comunidad en un litigio interminable, creado un enjambre de reclamantes y, lo más preocupante, provocado un gran aumento de crímenes violentos. ¡Wow! Básicamente, el Estado otomano sabía que no tenía la capacidad o la voluntad de librar esa batalla cultural en cada aldea del imperio. Eso es increíble. Es una señal de un sistema sorprendentemente flexible y pragmático, o en el fondo es una admisión de debilidad, de que el Estado sabía que sus leyes eran inaplicables en la práctica. Probablemente un poco de ambas. Demuestra una gran inteligencia política, un profundo conocimiento de la realidad social. Entendían que era mejor sacrificar la uniformidad legal para mantener la paz social. La estabilidad por encima de todo. Al final, era su objetivo principal. La costumbre, de facto, se convertía en ley. Una lección tremenda sobre los límites del poder estatal. Hablemos ahora de otra faceta. ¿Cómo se podían adquirir o perder derechos sobre la tierra? Me llamó la atención el concepto de prescripción. Si ocupabas una tierra durante un tiempo, podías terminar quedándotela. Sí, para la tierra miriadi existía el concepto de prescripción adquisitiva, similar a lo que hoy llamamos usucapión. Si una persona cultivaba una parcela de forma continua y sin que nadie se lo disputara durante 10 años... ¿10 años? 10 años. Podía ir ante las autoridades y reclamar el título de posesión, el tapú. Era una forma de formalizar situaciones de hecho y dar seguridad a quien realmente trabajaba la tierra. Es un plazo considerable. Pero la ley no era ciega. Entiendo que había excepciones, lo que la fuente llama excusas legales válidas. ¿Cómo funcionaban? Esas excusas eran protecciones para el propietario original. Pausaban el reloj de los 10 años. Si el dueño legítimo no había reclamado su tierra durante ese tiempo pero tenía una buena razón, la ley lo amparaba. ¿Y cuáles eran esas razones? Pues incluían ser menor de edad, estar incapacitado, actuar bajo coacción o amenaza, lo que llaman durez, o estar ausente en un viaje. El conteo de los 10 años solo empezaba o se reanudaba cuando esa excusa desaparecía. Y aquí llegamos a uno de mis detalles favoritos de toda la fuente, uno que realmente te transporta a otra época. La definición de viaje. ¿Cómo decidía un juez en, digamos, 1910 si alguien estaba lo suficientemente lejos como para que contara como una excusa válida? La definición es una joya. Es una ventana a un mundo preindustrial. La fuente explica que, según la ley antigua, un viaje que calificaba como excusa legal era aquel a una distancia equivalente a 18 horas de viaje en camello. 18 horas en camello es fantástico. Ilustra a la perfección el desafío de aplicar conceptos legales antiguos en un mundo que estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Totalmente. El autor del comentario de 1927 incluso reflexiona sobre el problema. Se pregunta cómo se debería adaptar esa medida a la era del ferrocarril, del barco de vapor o del automóvil. Claro. Y ese pequeño detalle encapsula el tema central de todo el código.
El esfuerzo constante, y a veces torpe, de un imperio por imponer una estructura legal moderna sobre un mosaico de realidades locales, costumbres antiguas y tecnologías cambiantes. El camello contra el tren. El camello contra el tren. Exactamente. Entonces, si intentamos unir todas las piezas, ¿qué nos dice este análisis? El Código de Tierras otomano de 1858 no era solo una ley, era un campo de batalla, de ideas, un intento de equilibrar el control estatal, los derechos individuales y las tradiciones locales. y a menudo con resultados complejos e inesperados. Exacto. Y su legado es inmenso. Porque este marco legal no desapareció con el Imperio Otomano en 1922. Los estados que surgieron después bajo mandatos británicos o franceses heredaron este sistema. La sombra del código es muy larga. Larguísima. La forma en que las tierras fueron registradas o no registradas bajo estas reglas otomanas se convirtió en la base de la propiedad en el siglo XX y es el origen de innumerables disputas que continúan hasta hoy. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento final. Una idea que el propio autor de nuestra fuente nos regala y que me parece muy provocadora. Él observa que cuando se hicieron los primeros registros catastrales, en muchos casos, los funcionarios no hicieron una investigación histórica profunda para determinar quién era el dueño original. Es un punto crucial. Señala que muchos títulos de propiedad se emitieron simplemente reconociendo la realidad sobre el terreno. ¿Cómo? Se le daba el título a quien pudiera demostrar posesión durante más de 10 años, basándose en una inspección y averiguación local. Fue, en esencia, una regularización masiva de situaciones de hecho. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántos de los derechos de propiedad que hoy se consideran sagrados e inamovibles en la región no se basan en una cadena perfecta e ininterrumpida de titularidad legal que se remonta a siglos, sino en una decisión administrativa y pragmática tomada por un funcionario otomano hace más de un siglo para poner un poco de orden en el caos? ¿Cuánto de lo que vemos hoy es en realidad el eco de ese pragmatismo?